Vamos con Valentín Rodil. Valentín Rodil es coordinador del área terapéutica de Repara. Es psicólogo formado en Vicky Bernadette en abuso sexual infantil y es máster en duelo. Es acompañante de personas que sufren, podríamos decir, ¿no? Tiene más de 15 años de experiencia de acompañamiento a personas en duelo, en circunstancias de sufrimiento profundo y víctimas del abuso y de maltrato. Ha publicado recientemente el libro Se me ha roto la vida, reflexiones y testimonios de duelo. Hoy nos va a hablar de cómo afecta el abuso psicológicamente a la persona que sufre. A ver si Valentín... ¿Y aquí? Sí, muy bien. Bueno, pues hola, muy buenas tardes, casi noches ya a todos, culminando ya una jornada o una mini jornada que sin duda habrá sido bastante intensa. Me pregunto si se me oye bien, Olga, y si se me ve bien. Sí, perfectamente. Vale, Sí. perfecto, muy bien. Gracias, Valentín. Sin duda ninguna, haber escuchado un testimonio de viva voz ha tenido que ser ya una parte importante para lo que yo tengo que contar, porque ya ella habrá contado desde su experiencia. Lo que nosotros llevamos apenas unos meses abordando en Repara y sin embargo en otros momentos, claro, pues los hemos ido encontrando casi a cada paso. En realidad, el abuso es, según las cifras de incidencia, es un problema mundial muy notable, con cifras realmente muy altas. Se me ha encomendado poder compartir con vosotros qué es lo que pasa con una persona, qué consecuencias tiene el haber vivido una experiencia tan dura y tan compleja. Yo creo que esto tiene dos propósitos, en definitiva, ¿vale? Para mí tiene dos propósitos que son importantes, ¿no? Por un lado, sensibilizarnos no nos va a sobrar, en principio, porque al sensibilizarnos nosotros mismos vamos a hacer un poco un punto de reflexión que hasta ahora a lo mejor nunca habíamos hecho. Por tanto, ponernos en relación, pensar un poco juntos. Esta formación lo que va a tener un poco es de esto, ¿no? De ayudarnos a pensar desde lo que nosotros hemos ido encontrando en el camino, en este tiempo y en otros tiempos, del propio relato de las personas, de lo que nos han dicho, de cómo han hecho, cómo han vivido, cómo les ha dificultado. Muchas veces con una dificultad añadida, y es que lo vivido es tan tremendo muchas veces que expresar forma parte de las propias afectaciones y es complicado. Hay que ir desentrañando, desenmarañando un relato que uno no ha querido nunca vivir y por tanto tampoco hacer. Parecería una tontería que yo empezara diciendo ¿afecta o no afecta? Cuando el título es lo que afecta. Pero es que se ha vivido esto como si no afectara. Una de las personas del grupo, o bueno, es decir, yo no voy a decir, pero las personas que nosotros nos vamos encontrando nos van a ir señalando pequeñas cosas de estas, ¿no? Y nos señalan como cuando una persona finalmente revela y desvela con 40 años, con 30 y tantos años, que ocurrió algo de una manera bastante intensa cuando era pequeña. Entonces se encuentra con que a lo mejor las personas piensan que eso ya hoy no afecta. Esto ya es viejo, caducó de alguna manera, esto no ha tenido tanta incidencia. Se ha vivido como si no afectara porque se ha entendido que también que hay como veces en las que son incidentales, puntuales y que por tanto la persona pues simplemente tendrá la capacidad de salir adelante. Por tanto, la pregunta si afecta o no afecta no es una pregunta tonta porque hemos estado escondiendo el tema en la presunción de que esto no afecta tanto, de que no es tan importante y de que además no afecta a tanta gente. Probablemente el tema es que hay grados. Hay muchos grados en este tema y hay personas, y menos mal, los humanos somos resilientes, somos flexibilizantes, podemos hacer cambios en nuestras vidas. Lo que pasa es que hay puntos duros que a veces tienen difícil retorno.
Esto que planteo aquí delante, para empezar, que es un poco como un juego de palabras, es porque la gente recorre estas palabras, ¿no? El abuso se olvida, el abuso se supera, el abuso se tapa o el abuso se elabora. Lo que nunca ocurre es que se borre. Es una de las, probablemente, de las fantasías que tiene una persona afectada por un abuso, que se borre, que no haya ocurrido. El trabajo de acompañamiento de personas que han sufrido un abuso se parece un poco bastante al del duelo, por eso señalaba antes. Porque también lo que se pretende primero es que esto no haya ocurrido, que esto sea algo que haya sido una fantasía. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esta reflexión conjunta? Para sensibilizarnos, para comprender a las personas y para que haciéndolo, igual podamos tener elementos de prevención. Cuando entramos en las consecuencias de lo que una persona ha vivido tras un abuso o tras una dinámica abusiva, podemos comprender que tiene una serie de signos que a lo mejor a partir de ahora podemos estar atentos a ellos. No hay una sintomatología universal que nos permita decir inequívocamente que una persona ha vivido un abuso, pero los signos son intensos y claros como para que al menos podamos preguntarnos qué ha pasado. Yo a continuación voy a compartir con vosotros un cuento que nosotros utilizamos la primera vez que nos juntamos el grupo de personas afectadas conmigo y con la otra voluntaria. Un cuento que uno puede poner aquí y decir, ¿es un cuento sobre abuso sexual? En realidad no tiene por qué. Y sin embargo, puesto aquí encima de la mesa, puede sugerir cosas en torno a lo que una persona experimenta. Por eso yo me he decidido empezar por aquí. Nuestra reflexión va a tener un punto de esto, ¿vale? Va a tener un punto de intentar, vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar qué es lo que pasa en la vida de una persona de esta manera, ¿no? El cuento se llama Vacío. La autora se llama Ana Llenas. Perdón. Ana Llenas. En una casita pequeña de un pueblo mediano, sobre un gran cerro, vivía Julia con su familia. Era una niña normal y corriente, como cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila. Pero un día de golpe todo eso se fue. Y ella se quedó con un gran vacío. Un enorme vacío. Por él se colaba el frío. De él nacían monstruos. Probó de llenarlo, de taparlo, de borrarlo, hacer que ese vacío desapareciera, de muchas maneras. Pero aún se hacía más
y más grande. Y la verdad es que intentó taparlo con tapones. Había tapones buenos y otros aparentemente buenos. Había tapones engañosos y otros eran muy peligrosos. Su tapón no lo encontraba. Vacío. Es un cuento sobre abuso sexual, es un cuento sobre abuso, es un cuento sin duda sobre algo que le ha pasado a esta chica. Cuando leímos este cuento, cuando una de las personas del grupo lo sugirió, generó un impacto muy grande, porque hablaba de un inmenso vacío que las personas sentían y que no eran capaces de llenar con nada y que les costaba infinito poder vivir. Hablaron de los tapones que habían experimentado también, de los intentos que habían hecho por sentir mejor. Y de hecho, en la reunión terminamos un poco completando el cuento, porque el cuento, como veis, no termina. El cuento no ha terminado. El cuento le falta el final. Y estuvimos diciendo, bueno, entonces, ¿de qué manera podríamos hacerlo? Hay un día en el que la vida de esta persona cambia. No se lo espera, sin comerlo ni beberlo. Julia, de repente, tiene un vacío inmenso. El abuso siempre afecta. Afectará más, o afectará mucho más, o afectará infinito. Pero siempre afecta. Es verdad que depende, ¿no? Si el abuso es sexual, si no lo es, si tiene contacto o no contacto, si ha tenido mucha duración o no, si ha habido violencia física. Si de repente cuando ocurre la familia y es revelado, la familia protege, aporta credibilidad. Si la persona que ha sufrido el abuso es muy, muy niño. Si es una persona que, aun siendo niño, recientemente nos hablaban de uno, ¿no? Nos preguntaban un poco por dos niños que estaban actuando de formas completamente distintas, ¿no? Mientras un niño tenía una reacción fóbica ante la experiencia de abuso de 3-4 años que ha sufrido el muchacho, pues uno más pequeño que él no lo vivía igual. Bueno, probablemente por su modo había sabido hacerlo de otra manera, se lo había quitado de encima de otra manera al abusador. Influye, claro, el abuso afecta mucho si la persona abusadora además quiebra el círculo de confianza. Porque en ese sentido ya no es que quiebre solamente un hecho, sino que acaba de acabar con la estructura de confianza que una persona tiene. Eso ocurre cuando es intrafamiliar, cuando es conocida, o también cuando tiene además el carácter de abuso de poder. Y ahí entra un poco el abuso de un padre,
como también el abuso de una figura de autoridad, un profesor, o una figura moral en algún lado, ¿no? El abuso afecta, pero si algo además afecta, evidentemente, es cuando hablamos de una dinámica abusiva, cuando hablamos de un abuso que es un proceso. Probablemente aquí habría que, o sea, más que yo decir en qué sentido afecta, yo estoy intentando haceros pensar en qué sentido puede afectar. Si pensamos que la dinámica abusiva empieza desde la confianza, con conquistar una confianza de una persona de varias maneras, privilegiando una relación, haciéndole sentir especial, favoreciendo que de repente un niño se abra más, empieza con un juego. Es una fase como de seducción, de alguna manera. Claro, cuando hablamos de un proceso, vamos a hablar de una cosa que dura varios años. Por eso no hay prisa en lo que, en el tiempo que uno vaya a dedicar en esa confianza. Son varios años. El abuso no empieza, no es fácil que empiece con 2 o 3 años. El abuso es cuando va habiendo una relación. Y es una relación, muchas veces, ¿no? Como proceso, como tal proceso, esa dinámica abusiva pues tiene otro momento, ¿no? El siguiente momento que tiene es el de instaurar la relación sexual. La relación sexual empieza por un juego, pero hay un momento en que se cruza. A partir de ahí es donde empieza el problema. ¿Ha pasado o no ha pasado? Esto no es posible que esté pasando. Tal persona no es posible que haga esto. Seguramente no es cierto. En cierta medida, además, hay una sensación. Luego veremos, ¿no? Hay como una serie de defensas que una persona va a ir utilizando. Es fundamental instaurar el secreto. El secreto va a traer un hijo y el secreto va a traer como hijo la culpa, muchas veces. Porque en el momento en el que una persona que ha sido abusada o está siendo abusada participa del secreto, ya la persona siente un poco de complicidad. Además, en el camino del abuso sexual es fácil que el menor en un momento dado experimente el placer sexual. Y en ese momento el abusador dirá, ¿ves cómo te gusta? ¿Ves cómo sí? Instaura un poco la complicidad. El abuso es demoledor, porque como vemos, hace dudar a la persona de ella, de la otra persona. Cuanto antes podamos ayudar a la persona, mejor. Pero aún así es verdad que es importante hablar de que en este proceso hay un punto final que es la revelación. En la dinámica abusiva, como proceso, existe luego la revelación. Pues cuando la revelación se produce, es muy importante lo que ocurre después. Y todos los estudios hablan de la necesidad de ser creídos. Claro, la dinámica abusiva, una de las cosas que utilizó para ser instaurada fue nadie te va a creer cuando lo digas. ¿A quién se lo vas a contar? Entre 6 y 8 víctimas de cada 10 se ven afectados a corto plazo, ¿vale? Si son niños y en un porcentaje de casos no menor, los efectos son tan intensos que pueden llegar a síntomas clínicos relevantes. Vale, aquí tenéis un montón de cosas diferentes. Aquí estoy hablando de niños, los niños con ideación suicida, con síntomas de estrés postraumático, con sentimientos de culpabilidad, con problemas de sueño, con dolor de esfínteres, problemas con la alimentación, la atención, no es posible que se concentren y se ve afectado el rendimiento, con lo cual los niños a veces se ve afectada también en términos de hiperactividad y eso hace que a veces se confundan las cosas. Son niños que se sienten diferentes, entonces tu interacción con iguales se ve afectada y también cambia la forma de relacionarse con adultos. No solamente porque ha perdido la confianza, sino porque, como veremos, ocurren otras cosas y es que aparece conducta sexualizada o de conformidad compulsiva. ¿A qué nos referimos? Pues que hay comportamientos erotizados. Niños que nos han contado, ¿verdad? O sea, adultos que nos han contado que de niños con 8, con 9, con 10 años, después de esto ya se masturbaban, buscaban el contacto físico con otros de su misma edad. Claro, en realidad, si no fuera porque no hemos tenido ojos para ver que lo que pongo abajo, ¿no?
Las consecuencias son signos de que pasa algo. No son unívocos, pero algo pasa. Y entonces, si no se culpabiliza a la persona de una conducta promiscua, cuando una persona, un niño, muestra este tipo de comportamiento, bueno, es un signo de algo. No digo que sea inequívocamente un signo de abuso. Estos comportamientos erotizados a veces se fijan, pasan unos años, de repente el niño experimenta vergüenza porque, lógicamente, hay veces en las que no ha comprendido el significado que tiene, luego crece y comprende el significado que tiene. Y luego una de las consecuencias muy importantes y que además se va a acompañar normalmente durante la vida es un patrón de comportamiento dirigido a agradar a los adultos. ¿Por qué? Pues porque en gran medida el abuso va acompañado de violencia y el niño tiene que intentar agradar para librarse cuanto antes. Supongo que me estoy explicando y lo que no me explico es verdad que lo podemos llegar a pensar y lo que pensemos será verdad. Es decir, pensemos que si esa es la situación, ¿qué consecuencias va a tener? Pues la podemos pensar. No va a dejar de pensar en ello, por otro lado no va a poder expresarlo. Siendo un círculo de confianza como está, va a sentir, va a tardar en entender que es su padre. Además su padre va a ser su padre de otra manera en otro momento distinto. Va a tener dos padres, va a tener dos comportamientos de padre, va a tener incluso comportamientos violentos del padre y por otro lado comportamientos cariñosos del padre. Esto va a generar un trastorno del apego en muchísimas ocasiones, ¿no? ¿Qué hace una persona para que esto es una consecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué intenta hacer? ¿Qué intentos de elaboración hace un niño? Pues lo primero es, uno de ellos lo llamamos disociación, que se llama, así, hablando un poco profanamente, es no sentir. Me comentaba una persona que nosotros acompañábamos cómo en el momento de una violación en grupo que ella sufrió, le pidió a Dios que no sintiera nada de cuello para abajo. Parece que Dios se lo concedió y eso se convirtió, y ese es el problema de la disociación, en su forma de actuar en los restos del tiempo. Claro, al final sus relaciones estaban desconectadas de su persona. No solamente sus relaciones sexuales, que también, sino todo tipo de relación estaba desconectado de su persona. Claro, pero es lógico. Es como pedir, no, si esto tiene que pasar, que pase cuanto antes. Alguna madre o algún padre dentro del abuso intrafamiliar ha participado de esta manera de actuar, diciendo cuanto antes lo haga mejor. Con lo cual se han roto más cuestiones, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Se intenta no sentir. Y este no sentir se puede convertir en una disociación patológica, vamos a llamar, una disociación que ya no es adaptativa, porque ese no sentir puede pasar a estar completamente desconectado, desrealizado, despersonalizado, como si uno viviera en una perpetua borrachera sin beber. O como si uno lo que vive lo viviera como desde fuera. Eso es un extremo y se llama trastorno disociativo. Van a intentar otra cosa. Para defenderse, va a intentar que la fantasía de lo no ocurrido. Y es como completar un relato alternativo de lo que ha vivido en su vida y así lo hace. Entonces la persona, el niño o quien sea, porque a lo mejor esto ya lo hace uno más de adolescente o de adulto, se inventa una vida. Aquí pongo un nombre para yo recordar de una persona que yo conocí, que incluso tenía dos nombres, en definitiva. Tenía dos vidas. Tenía dos formas de mirarse a sí misma. Ya hemos visto el llenar el vacío, que en realidad serían conductas, por ejemplo, adictivas. Por tanto, las conductas adictivas igual nos tienen que poner en la pista de que algo ha pasado en la vida de la persona. Pero normalmente el problema es que las hemos visto muchas de estas cosas como cosas a castigar y culpabilizamos sin querer un poco a la persona, ¿no? Es decir, probablemente necesitamos una mirada un poco más allá, ¿no? Y por eso yo estoy diciendo, estos son signos de que si aparecen, algo pasa. Y si pasa algo, es porque algo de mucho calado ha pasado en la vida de la persona. Al final, muchas de las personas lo que han hecho es inventar un sótano interior. Un sótano cerrado a cal y canto, sobre todo cuando han podido salir ya de la dinámica abusiva
y cuando lo han vivido en secreto durante muchos años. Entonces la persona al final se convierte en alguien que tiene un montón de cosas ocultas, escondidas, y que se filtran, porque el problema es que se filtran por los huequitos de la puerta del sótano, si me permitís que os lo diga. Es decir, es imposible que nuestra cabeza pueda del todo filtrar las cosas sin que en un momento dado, por alguna relación que sea, por una película que uno ve, y nosotros lo que nos estamos encontrando es eso mismo, ¿no? Personas que han vivido con un secreto interior profundo y que de repente una película que están viendo en la televisión les cae los palos del sombrajo completamente. O un gesto que alguien hace. Es imposible tener un sótano interior, pero lo intentan. Quiero decir, lo que estoy diciendo aquí son intentos de salir adelante sin elaborarlo, pero intentando salir vivo de lo que está pasando, ¿vale? Claro, si no se elabora, entonces va a más. Entonces hay trastornos bipolares o trastornos de ansiedad o trastornos de estrés postraumático y lo que llamamos el estrés postraumático complejo, que es como además una mezcla de hipervigilancia, de estar atento y muy pendiente, de llegar de una forma involuntaria a determinados estímulos sensoriales, bloquear a una persona del todo. Es que de repente la persona va por la calle un perfume y el perfume le lleva a la persona que había abusado de ella, pero probablemente no lo recuerda en cierta medida. Claro, los trastornos de la conducta alimentaria, que son los que nos pueden encontrar, claro, porque son tapones. Recordad el cuento, ¿no? Uno ha hecho un tapón y el tapón se ha encontrado con él, ¿no? Problemas cognitivos, porque al final una persona tiene dificultad en concentrarse porque está intentando ver cómo puede sobrevivir de alguna manera, cómo puede no pensar. Un ejemplo muy claro es una persona delante de una máquina tragaperras en la que ya no está pensando, están ocurriendo las cosas, está y no está a la vez, ¿no? El aislamiento, la ansiedad social, dificultad en la crianza de los hijos porque aparecen estilos más permisivos, pero luego al mismo tiempo no, y luego al mismo tiempo hay personas que de repente no quieren tener hijos, o que los hijos que quieren tener no quieren que sean padres, o sea, hijos y si hijas, o todo lo contrario, o no quiero traer una hija al mundo para que no viva lo que yo he vivido. Y esto genera una dificultad en la crianza de los hijos, una dificultad de pareja importantes. Es decir, esto ocurre en el 20%. Probablemente el 20% es el que estamos esperando en Repara. O sea, me refiero de este 20% del que estamos hablando. Problemas sexuales, en cierto modo, curiosos, ¿no? Hay una sexualidad tan desadaptativa que en algunos casos extremos te llevará a algo interesante y es que prefieres la castidad para no tener problemas sexuales. Probablemente hay un porcentaje de personas que viviendo un abuso sexual infantil luego lo reproduce después de intentar no vivir una conducta sexual desadaptativa. Incluso habiendo pasado por un celibato o por una castidad, porque probablemente en la castidad encontraba la única forma de afrontar ese mundo. Dicho de otra manera y dicho en las cosas que nos hemos ido encontrando en el grupo, lo que nos encontramos es una imagen del mundo extrema en la que hay una maldad extrema y hay una bondad extrema. Y esa bondad extrema, cuando se le manifiesta a la persona, prácticamente la persona se convierte en fiel seguidor de quien le haya mostrado esa bondad. Hay tanta hambre de esto que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esto tiene unas consecuencias a la hora del acompañamiento y es que nosotros no estamos ahí para ser el bondadoso extremo. No, tenemos que trabajar un poco mejor nuestras formas de estar con las personas. Porque hay una imagen del mundo extrema, es decir, y esto no existe, lo sabemos, cuando hemos ido creciendo lo hemos ido aprendiendo. No existe el bien absoluto ni el mal absoluto en esta tierra. Forma parte del camino de vuelta el que la persona se encuentre con una ambivalencia, que es muchas veces lo que nos encontramos en la vida. Cuando un padre sigue siendo ese señor que abusó durante años, pero uno no termina de dejar de pensar que es su padre. Entonces es cuando viene la mezcla de sentimientos. Pero la mezcla de sentimientos es madurez
Lo extremo es lo que es confuso. En definitiva, a los niños les corresponde lo extremo. El otro día nos dio por llamar los tatuajes sobre uno mismo a las imágenes distorsionadas que una persona ha ido adquiriendo sobre su persona a lo largo de la dinámica de abuso. Y por tanto, como si se pusiera un tatuaje en la piel recordándole lo que no tienes que recordar nunca. Tú eres una puta. Tú eres la puta de no sé quién. Tú eres un caso perdido. Son tatuajes que, como son tatuajes, se han metido cauterizándolos y con tinta. Esas imágenes son difíciles de quitar. De hecho, forma parte del camino de vuelta. Y uno solo lo tiene un poco difícil muchas veces. Hay unas consecuencias en los hijos, en la necesidad de controlarlo todo, de estar un poco detrás de cada peligro. Este es uno de los signos. Yo recuerdo una persona con la que yo hablé que fue como yo lo descubrí, hablando con ella, porque vino a hablar de su hija y de cómo su hija estaba teniendo un mobbing en el colegio y cómo eso podía tener muchísimo problema. Y al final, preguntándole, pregunté, ¿qué te ha pasado a ti? Porque realmente tenía una necesidad de controlar tan grande que es evidente que había vivido un peligro muy grande. Yo voy terminando, ¿vale? Ya casi he terminado. Lo que nos encontramos es una posibilidad de hacer un duelo y de recorrer un camino de vuelta. Todo empieza por darse cuenta de lo que ha pasado. Bueno, probablemente esto no va en este orden siempre, ¿vale? Pero sí que tiene que ver con el orden con el que nos encontramos. Una persona se da cuenta de lo vivido, insisto, de repente, por algo que ha pasado en el ambiente, por una película que ha visto, por un comportamiento de una persona, por una reacción que ha tenido en determinado momento, por una reacción violenta que, por ejemplo, ha generado alguien que no tiene nada que ver. Cuando una persona se da cuenta de lo que cayó y de lo que fue y empieza a verlo, revelar y ser creído, tiene que ser un binomio. Porque cuando se revelan y no son creídos, entonces son... Esto pasa también cuando uno es niño y uno revela y no es creído. Y dices, ¿ha sido papá o ha sido mamá o ha sido quién? O ha sido el profe. No digas tonterías, niño, esto no es cierto, no me gusta que mientas, no mientas, no se puede ser mentiroso, no puede ser tan malo. Es el mundo al revés. Claro, las consecuencias son importantes. Lo que nos encontramos es una narrativa sanadora. Es como poder contar de una manera sanadora, es que lo que tú cuentas sea creído, que lo que tú creas sea acogido. Y yo aquí lo digo, ¿no? La importancia de ser acogido y no cogido. La persona que recibe o acompaña o hace terapia con una persona que ha vivido un mundo de abusos, es bueno que tengamos un extremo cuidado y yo creo que eso es muy bueno. Por eso nos formaremos en actitudes, muy especialmente, para no ser una persona que coja, sino que realmente acoja lo que hay. Que no se constituya en el tapón posible de la otra persona o en la persona que al final, porque recordemos que son personas de complacencia compulsiva y entonces al final lo que van a intentar es complacernos y obedecernos y seguirnos y hacernos caso. Por eso la narrativa sanadora es la que captura dentro de la narrativa de la persona los intentos que ha ido ella haciendo por estar mejor y los recupera como para poder decir esto hiciste, esto intentaste, esto funcionó, esto no funcionó. La persona que se ha intentado suicidar varias veces y de repente puedes preguntarle, pero ¿hubo algo que hizo que varias veces no lo hicieras? Esa narrativa sanadora va extrayendo que esa persona no solamente ha sido sujeto de abuso, sino que puede ser una persona que coja el camino de vuelta a una nueva vida. En ese sentido va a ser muy importante que se entienda, que conecte el hilo de la vida e inserte el trauma dentro de él, porque la disociación lo que hace es que establece compartimentos estancos y muchas vidas que se hacen compartimentos estancos. Son episodios inconexos. Hasta aquí viví un abuso, hasta aquí hice esto, luego me casé, luego me divorcié. Y no hay un hilo, no hay una persona que esté viviendo esta historia. Por eso es tan importante la narrativa sanadora. Y aquí yo añado, sanar la herida autoinfligida, porque hay una herida, ciertamente, pero hay una herida posterior autoinfligida. Es todos esos tatuajes, al final, lo decía el otro día una persona en el grupo,
No todos nos los ponen desde fuera, algunos nos los ponemos nosotros mismos. Tomar el timón, establecer el camino de vuelta o de una nueva vida sería como el final del proceso. Probablemente para hacer eso hay que dejar algo definitivamente atrás. Eso no supone nunca borrarlo de la vida. Eso supone que no esté en primer plano. Supone elaborar en el sentido de que hay que insertar el trauma en la vida, como decía antes. Pero ese camino de vuelta del que estamos hablando no va a ser nunca olvidar lo que pasó, sí que va a ser el decir, a pesar de lo que pasó, yo lo que hago es. En el grupo esto lo hemos convertido, estoy hablando de grupo bastante porque está siendo bastante importante el trabajo que hemos podido conectar. En el grupo esto lo hemos empezado a convertir en una especie de manifiesto en el que lo que estamos afirmando es el camino de vuelta. A pesar de todo lo que hemos vivido y sabiendo lo que hemos vivido, bueno, eso dicen ellas, yo no puedo decir eso porque no lo he vivido, es decir, a pesar de lo que han vivido, a pesar de lo que han... y a pesar de las consecuencias tan fuertes que han existido, a pesar de un marasmo sobre sus identidades, sus personalidades, sobre su depresión, sobre su angustia, sobre su ansiedad, sobre su deseo de suicidio, a pesar de todo esto, afirman una nueva identidad. Una nueva identidad que no es ilusa, que no es una identidad que dice, ahora soy buenísimo, ahora soy maravilloso. Como decíamos el otro día, un poco hablando de este tema, ahora soy, si antes era súper fea, ahora soy guapa. Recordad lo que os digo de los extremos en este sentido. Bien, voy a terminar con esto porque sí que es verdad que os iba a poner un cachito, pero os voy a poner un cachito muy pequeño, solamente el final, porque es el final lo que quiero compartir en este momento, porque merece la pena darle una vuelta de la película No tengas miedo. La película No tengas miedo es una película de una chica que sufre un abuso por parte de su padre. En esa película se ven un gran número de cosas importantes e interesantes. Al final de la película ella toma las riendas de su vida después de haber hecho un trabajo con un grupo, un trabajo con una terapeuta, de tomar algunas decisiones de sanación, y son dos las importantes. Una, enfrentarse con su padre simplemente poniéndose delante como previo a dar un punto final a todo un relato de horror, y no solamente de horror, sino además de confusión. Confusión es una de las palabras que quiero decir que son más importantes en este tema. Bien, pues la chica se ve al espejo, va a ver a su padre, que es un dentista, se va a poner delante de él jugando al juego infantil que jugaban, que es sostener la mirada. Ella va a sostener la mirada, va a decir, esto es lo que yo quería ver contigo, papá, y veo que tú no puedes. O sea, es decir, quería comprobarlo, y eso es lo que en ese sentido hace, y justo después se verá que se va. No se oirá seguramente. Perdón, pues. Está sosteniendo la mirada a su padre. Aquí habrá música. El padre se va porque no aguanta ya la mirada de la hija. La hija se libera. En este camino de vuelta es importante este hecho. ¿Qué hago con el agresor? En el grupo han hablado de perdón. Hemos hablado de rabia. Hemos hablado de agresión potencial. Esta chica llama por teléfono, coge un apartamento, y solamente lo importante es la expresión. En la película se ve simplemente cómo ella va a tomar un camino nuevo. Puedo ver el apartamento, deja atrás alguna cuestión de las de antes, ya voy para allá. Y es la primera vez en la película que realmente se ve que sonríe con cierta determinación. Sujeto, perdonad, me he pasado, me parece, 5 minutos, ¿puede ser? Y estoy abierto a contestar, a comentar o lo que queráis. Muchas gracias, Valentín. Antes de, como ahora mismo no hay ninguna pregunta en concreto, porque siempre surgen al final, si te parece, damos paso a una pregunta que quedó de Charo para Josito, y mientras Josito responde, entonces vamos viendo si formulan preguntas para esta parte. ¿Te parece? Sí, Entonces, telegráficamente, en cuanto a la reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico,
sin duda va a incorporar importantes reformas técnicas. No sé si va a llegar hacia el cambio de enfoque, hacia la posición de la protección de bienes jurídicos que he señalado antes, no lo sé. En cualquier caso, va a introducir evidentemente una mirada de las víctimas que estaba pues bastante ausente. No creo que dé para la revisión de casos, sinceramente creo que no. Y los archivos existen ya, son los antiguos y modernos y contemporáneos llamados archivos secretos. El problema no son los instrumentos, sino que no se utilizaban. No ha habido el libro sexto del derecho penal canónico prácticamente estaba inédito. No se ha aplicado prácticamente nunca. Entonces, esa es la dificultad. No que no haya archivos, que los hay, en todas las curias hay un archivo y un archivo secreto, sino que no se utilizaban. Entonces, esa herramienta ya se cuenta con ella y desde luego es el lugar donde se archivan los expedientes que se han hecho investigando comportamientos inadecuados por parte de sacerdotes. Nada más. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Parece que no. Bueno, queríamos agradecer mientras vemos, a ver, aquí, Astrid plantea una pregunta: ¿cuántas personas hay en el proyecto Repara actualmente? ¿Crees posible que estas personas puedan llegar posteriormente a tener una vida normalizada en su relación con Dios? Valentín. Bueno, actualmente habrá unas 15 o 16 personas que están siendo acompañadas desde el proyecto. Ha habido más. Hay personas que ya han terminado la relación con el proyecto. Las personas que han terminado la relación con el proyecto, yo diría que han logrado algún punto de sanación importante. Estamos hablando de un camino de vuelta, y un camino de vuelta es un camino. En el camino de vuelta estamos nosotros y sobre todo está la persona, ella misma. Si conseguimos que la persona al menos se sienta capaz de dar esos pasos, como al final de la película aparece, no hay nadie que la esté llevando de la mano, no hay nadie que la esté sosteniendo, es ella la que está tomando decisiones. Entonces, yo te diría, sí, las personas pueden llegar posteriormente a una vida normalizada. Es que ya llevan una vida, ya les cuesta una vida. Su relación con Dios, de hecho, en este grupo que nosotros hemos hecho aquí en Repara, de hecho les sostiene mucho. Probablemente haya cosas que haya que madurar de la imagen de Dios, de cómo lo perciben muchas veces, ¿no? Pero sin duda ninguna, yo creo firmemente y lo veo, la gente está dando pasos, se ven muy bonitos los pasos que la gente da, es una tarea muy bella el estar viendo cómo gente tan rota es capaz de encontrar vericuetos, ¿no? Esto del tatuaje que hemos compartido ahora, pues es que no está en ningún libro. O sea, esto forma parte de la experiencia que estamos teniendo. La sensación que las personas están teniendo de aprendizaje es muy grande. Por tanto, yo creo que sí. Muchas gracias, Valentín. Doy paso a la última pregunta de Francisco Parra. Digo la última porque tendremos que ir cerrando ya y además querríamos hacer una clausura pues invitando a alguna... si tiene, si puede conectar en este momento el cardenal Osoro, que ha estado acompañándonos. Queríamos darle las gracias públicamente por haber estado aquí. Y si quiere al final decir algunas palabras, le damos paso, si puede, vamos, en algún momento. Entonces, la última pregunta, que es de Francisco Parra, sería en relación a una persona que tiene una familia, que descubre y abre su herida, ¿cómo gestiona ese dolor en su entorno familiar sin afectar a hijos, por ejemplo? Y bueno, dar las gracias por la exposición, que le ha parecido genial. Y te voy a añadir una cosa, Francisco, o Paco, como quieras decir, y en el confinamiento. Y en el confinamiento. Y haciendo acompañamiento online. Una persona que tiene esa familia que descubre, es decir, estamos hablando de personas concretas, hacen virguerías. Ten en cuenta que hay una cosa importante, y es que esas personas, si han aprendido algo, es a esconder. Entonces, en el confinamiento pueden encontrarse de repente entrando en profundidad en lo que les está pasando y sus hijos automáticamente despiertan en ellos la sonrisa y cambian.
hacen así y cambian. Esto no quiere decir que gestionen el dolor, lo que hace es lo que saben hacer. Pero tiene una consecuencia, y sí la tiene. Muchas veces se vuelven hipervigilantes. Y al final, no solamente hipervigilantes, sino diría yo que como ante eventos que son importantes, son extremos, se hacen extremos. Pero las personas saben, yo digo, la experiencia que tenemos, saben estar con nosotros o con su propia herida en el confinamiento, sufriendo mucho. Bueno, la verdad es que al final sí que te tengo que decir una cosa, y es que extendimos varios salvoconductos para que la gente paseara, porque si no podía ser muy extremo lo que estaban viviendo. El confinamiento ha traído mucha toma de conciencia. Piensa que tiene un tema de que el abuso ha sido una especie de encierro, y un encierro lleva a otro. No sé si me expliqué. Muy bien, Valentín. Muchas gracias. Creo que están agradeciendo la claridad también, y la exposición ha sido clarificadora para muchos, ¿no? Hay alguna pregunta, pero tenemos que ya ir cerrando porque ha sido una sesión larga y muy intensa, y creo que esto hay que reposarlo también. Y como os decía, hemos visto que ha estado el cardenal Osoro, y nos gustaría que si pudiera dar algunas palabras. No sé si... Sí, gracias. No quería pasar, estaba solamente sin estar, solamente dado cuando terminabais la conferencia que dabais, he puesto mi imagen, pero después me he dado cuenta que es que aparecía el nombre de Carlos Osoro. Bueno, yo quiero agradeceros a todo el equipo lo que estáis haciendo. Es impresionante, ¿no? Y a los que, por supuesto, habéis participado en esta sesión. El buen samaritano no solamente se acerca, sino que se hace cargo de la persona que se encuentra, y que se encuentra a veces pues, al borde de camino o sufriendo, e invierte en él no solo el dinero que tiene, sino también aquel que no tiene y que espera ganar después, cuando regrese, ¿no? Y seguir invirtiéndolo en los demás. Por eso yo os agradezco sinceramente a todo el equipo este proyecto Repara, en el cual hemos puesto pues, mucho empeño, ¿no? Desde quien lo preside y lo alienta, nuestro profesor García Baró, y todo el equipo que estáis, ¿no? Que es muy grande. La afirmación de Jesús es una verdad de alcance, una verdad moral de alcance universal. Hacerse cargo de toda la vida y de la vida de todos. Y en estos momentos hacernos cargo en estas situaciones pues de aspectos que a veces pues, hay que confesar que la Iglesia a lo mejor lo ha tenido tapado, o no quería, no lo ha hecho por mala voluntad, con sinceridad. Yo creo que no es así, pero sin embargo lo ha hecho en confusión, porque lo que hay que hacer es poner la verdad por encima de todas las cosas, ¿no? La debilidad nos recuerda nuestra dependencia de Dios y nos invita a responder desde el respeto absoluto al prójimo. Y el respeto absoluto supone ponernos en la verdad. Y esto es lo que estáis haciendo. Así que yo os lo agradezco, ¿no? He estado muy a gusto escuchándoos y después muy a gusto pues sintiendo que la Diócesis de Madrid pues puede presentar este proyecto. Así que gracias a todos de verdad y de corazón. Muchísimas gracias. Para terminar también, el profesor Miguel García Baró va a decir unas palabras. Muchas gracias, cardenal. Bueno, yo quiero insistir en el agradecimiento a todos. Ya habéis visto, como alguno señalaba ahora en el chat, que el equipo nos llena de esperanza y de alegría. Y quiero también en especial agradecerle, ya que es un buen momento para eso, al cardenal Osoro,
que me diera esta responsabilidad y que nos haya reunido a todos nosotros. Yo creo que es de las cosas más inesperadas y más esperanzadoras que me han pasado en los últimos tiempos, y ojalá podamos llevar adelante con toda sinceridad, con toda limpieza, con toda verdad, pues una tarea tan importante, y que estábamos todos ansiando que la Iglesia también institucional la comenzara. Muchas gracias y por favor difundid y ayudad todo esto cuanto podáis. Olga, si quieres despedirnos. Muchísimas gracias, Olga. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos los que habéis participado, habéis estado ahí pacientemente también. Disculpad si ha habido alguna cuestión, pues alguna cuestión técnica que en algún momento ha aparecido por ahí. Pero bueno, gracias, y sí que pediros que estéis atentos a la web, porque todas las informaciones las iremos poniendo ahí, también esta grabación. Entonces, en el momento en que esté lista, pues que también la difundáis por si puede ayudar a más personas que no hayan podido conectar hoy. Muchas gracias y nos vemos en otra, virtualmente o en la realidad, ¿no? Hasta luego, buenas noches.